Buen día. Hoy nos toca el tema del ser consciente y el ser inconsciente. El ser consciente es de alguna manera la forma de pensar. Los pensamientos en nuestro cerebro se digieren conforme a las ideas. Las ideas que vamos teniendo nos van dando claridad en la forma de vida, pero también de la forma de vivir vamos adquiriendo el conocimiento y la práctica y la experiencia para llegar a ser una persona consciente o inconsciente. Es esa vocecita interior que escuchamos muy dentro de nosotros y que a menudo platicamos con ella. Esa es mi conciencia. Ser consciente es ser responsable, ser cumplidor. Ser inconsciente es que no te importa, que no te interesa, que no eres consciente de la importancia del bien de los demás. Ser consciente es ver el bien de los demás, el bien común y el bien propio, individual. Y entonces aquí lo importante es verdaderamente ser consciente, porque el inconsciente le vale. La fábrica de ideas es el cerebro, la mente es una herramienta, la conciencia es el ser. Ese soy yo, ese es mi verdadero yo. Para que yo pueda aprender a ser consciente necesito entender esa persona interior que llevo dentro, que es mi conciencia. Cuando actúo hay una escala de valores y esa escala de valores de alguna manera las personas actúan conforme a su conciencia. A menudo trato con personas que no les importa salud, que no les importa la vida, que no les importa el bien de nadie, que a final de cuentas les importa, pero también no lo entienden. Y entonces esas ideas muchas las veces lo que necesitamos es nutrirlas a través de la educación y el conocimiento. Si yo aprendo, si yo sé cómo comportarme, si yo sé cómo crecer, si yo de alguna forma soy consciente que debo de cuidar muchas cosas como la salud, el agua, el ambiente, la familia, muchas cosas que debemos de cuidar. Y entonces el inconsciente le vale de alguna manera que una cosa u otra suceda. Desgraciadamente en el mundo occidental nos han enseñado a manipularnos y nos han enseñado que la conciencia no es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma actuamos conforme a ciertas disposiciones que se establecen en el mismo sistema. Y entonces si yo quiero ser una persona responsable, si yo quiero ser una persona consciente, voy a buscar elementos y voy a tratar de difundir lo que yo pienso para que otras personas lo apliquen también. Y entonces si el mundo avanzamos y la ciencia y la tecnología, en este caso la cuestión virtual, nos da la oportunidad de aprender de los demás en experiencia, no en carne propia, en experiencia de ellos, pues hay que aprender para crecer y cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra mente, cuidar nuestra alma, cuidar nuestra salud, nuestro físico. También tenemos que cuidar el crecimiento, tenemos que ir edificando con buenos cimientos y tenemos que ir edificando nuestra personalidad. ¿Y cómo se edifica la personalidad? Pues a través del conocimiento del mundo. El mundo es diverso, es muy amplio, el universo es muy universal, entonces tenemos que aprender del mundo, pero cuando yo adquiero conciencia de mí mismo, soy responsable de mí y soy responsable de los demás. Y si yo soy inconsciente, me vale, no me importa lo que suceda, y eso es el ser inconsciente. Entonces, ese ser, esa vocecita, esa plática que yo establezco conmigo mismo se llama conciencia. Conciencia es tener ciencia, ciencia para vivir. Y entonces es muy importante entender que las variantes, como son la familia, la edad, el estatus económico, el estudio, son variantes. Una persona no puede tener la misma conciencia ahorita que hace 50 años o que hace 30 años. ¿Cómo pensaba yo hace 30 años? Ahorita pienso de una manera, pues es porque ya viví y ya sé algo, ya tengo experiencia, pero antes pensaba de otra forma diferente. Y es normal, es normal. A menudo he oído hablar de personas que dicen, es que tú eres de tal o cual idea o ideología o partido o creencia y ahora piensas diferente. Claro que pensamos diferente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a saber que la vida se va edificando conforme a lo que vas aprendiendo. Eso se llama el ser consciente. El ser inconsciente es que no aprendes y no quieres adquirir ningún compromiso con la sociedad, ni contigo, ni con nadie.
Ese se llama inconsciencia. Hay que ser conscientes, responsables, cumplidores y tratar de hacer el bien y no permitir el mal. Da tristeza ver a los países latinoamericanos como de alguna manera siendo explotados y todavía nos mienten en nuestra propia cara y se les apoya a todas esas personas que de alguna forma mienten y mienten con toda la intención para que las personas se pierdan en las ideas y fundamentan con tantos elementos que pareciera que dicen la verdad, pero dicen mentiras. A eso se llama conciencia. A ellos es conscientemente hacen el mal a las demás personas. Y entonces los países de alguna manera están siendo manipulados por el poder fáctico del mundo y también por el poder imperialista. Y entonces si queremos vivir bien, tenemos que crecer como personas. No importa cuáles ideas tengas, lo importante es que tus ideales verdaderamente estén bien fundamentados y que realmente la causa sea siempre el bien. Si la causa es el bien, nosotros podemos ser elemento de causa. Para que yo pueda llegar a eso, tengo que conocerme a mí mismo. Si yo tengo conocimiento de mí mismo, puedo adquirir una responsabilidad. Pero si no me conozco, soy inconsciente. La otra es, para llegar a tener una conciencia social, se ocupa verdaderamente querer o amar con filantropía las demás personas. Y si yo de alguna manera soy consciente del mundo, soy consciente de mí mismo y aparte tengo una conciencia social, voy a estar haciendo el bien a los demás. ¿Cuántas personas no hacen el mal y se dedican a hacer el mal? ¿Por qué hacen el mal? Porque su nivel de experiencias y de conciencia y de tendencia allá los lleva y allá los obliga. Y entonces aquí lo importante es adquirir conciencia. Yo los invito verdaderamente a adquirir una sabiduría para que de alguna forma actuemos conforme a un concepto con claridad y responsabilidad y tengamos de alguna forma claramente nuestro compromiso con la sociedad, con la comunidad. Hay responsabilidad en ciertos momentos de la vida que implica aplicarnos un poco más, teniendo una conciencia más responsable. Tipos de conciencia social: la errónea, la viciosa, la laxa, la escrupulosa, elevada e incluso la inconsciencia. Son tipos de conciencia. Ahora, hay conciencia individual, social, emocional, temporal, psicológica y moral. Entonces aquí lo importante es verdaderamente que seamos sensibles a esa conciencia concreta o abstracta, pero racional. Esto es, que pensemos y actuemos conforme al pensamiento. Yo les aseguro que si todos actuamos conforme al pensamiento y conforme a la razón, todo mundo va a vivir mejor. Pero ni siquiera tenemos conciencia de la salud. Nos han mentido toda la vida en la cuestión de la salud y les creemos. Mucha gente se tiene que ir a temprana edad producto de no adquirir la responsabilidad de conocer su propia salud, de su propia nutrición, su propia integridad. Y entonces si queremos ser íntegros tenemos que saber la verdad de las cosas. Y la verdad natural es la que debe de prevalecer, no la verdad impuesta, que es la que nos maneja en la actualidad. Usted esté o no esté de acuerdo, analícelo, júzgueme, investíguelo. Y si cree que puede hacerle bien, hágalo. Gracias.